Ceci, vamos a hablar de un tema que me fascina, que es la extinción de la megafauna sudamericana. Está buenísimo, pero me parece que es algo así como una continuación de la última columna, ¿no? Entonces, ¿nos querés contar un poco algo así como las escenas del último capítulo que tendríamos que conocer para seguirte mejor hoy? Sí, Andy, la última vez que hablamos un poco de la evolución de los mamíferos hasta llegar a Sudamérica. Yo les conté que después de la gran extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años, Sudamérica quedó aislada como un subcontinente isla que llevó a la diversificación de muchísimos animales, especialmente mamíferos, e hizo que Sudamérica se convirtiera en un laboratorio de especies, dando lugar a especies únicas, autóctonas de la región, entre las que se encuentran los megamamíferos. Algo muy interesante, un evento biológico muy interesante que ocurrió hace unos millones de años, después de esa separación de América del Sur, es que América del Sur se termina uniendo con América del Norte a través del Istmo de Panamá. Esto ocurrió hace unos 3 millones de años más o menos, y pasó que esta unión generó un corredor terrestre natural donde mucha fauna autóctona local de América del Sur migró hacia América del Norte, entre ellos los megamamíferos como los gliptodontes, los megaterios, que son estos perezosos gigantes, toxodontes. Una diversa fauna pudo llegar a América del Norte y mucha fauna de América del Norte migró hacia América del Sur. La, Principalmente la que migró a América del Norte eran herbívoros mayormente, ¿no? Estos mamíferos. exacto. La principal fauna que caracterizaba América del Sur en ese momento eran grandes mamíferos herbívoros. Si bien habían carnívoros, sobre todo las aves del terror, que eran estas como avestruces muy gigantes que no tienen nada que ver con las avestruces o los ñandú actuales, pero eran los principales carnívoros de ese momento, mientras que la fauna herbívora era la que más abundaba. Esos fueron los que migraron hacia el norte, mientras que los que migraron del norte hacia el sur eran principalmente carnívoros. Por ejemplo, Smilodon, que es el tigre diente de sable famoso, este que conocemos de la peli, los pumas, guanacos, un montón de fauna que vivía en el norte o en Europa pudo llegar a América del Sur. Y entre los últimos grupos de animales que migraron y llegaron al sur fue el ser humano, o sea, hombres y mujeres que migraron desde, se cree, África, Europa, Norteamérica, hasta el sur de América, y ahí empieza una nueva historia de esta era de los mamíferos, que es la era actual, que es la era cenozoica. Había entendido en algún momento, pero vos me vas a corregir ahora, creo que en realidad la megafauna sudamericana, que eran herbívoros, se habían extinguido por ejemplo, los carnívoros como el diente tigre de sable, que se los habían morfado, pero bueno, no sé si están así, ¿no? ¿Sobre eso vas a contar ahora? Exacto. Hay diferentes teorías acerca de por qué se extingue esta megafauna. Durante millones de años existieron en el sur, pero coincide, hay datos concretos de que a unos 14.000 años, cuando llega el ser humano a Sudamérica, empieza un declive, una disminución de los megaherbívoros que ya venían declinando y terminan extinguiéndose completamente. Entonces hay diversas teorías que hipotetizan por qué finalmente se terminaron extinguiendo si eran tan abundantes y diversos durante 2, 3 millones de años anteriores. Claro. Un poco para poner en contexto el ambiente en el que vivían estos animales, tenemos que tener en cuenta los factores climáticos. Hay datos concretos que nos muestran que durante los últimos 2 millones de años existieron, no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo, numerosos eventos de glaciaciones, es decir, lapsos de tiempo, periodos de épocas muy frías y secas, intercaladas con periodos que se conocen como interglaciales, de épocas más calurosas y húmedas. Se conoce que en estas épocas interglaciales más calurosas y húmedas, las áreas abiertas, es decir, las áreas que favorecían las poblaciones de los megaherbívoros, disminuyen. Por ejemplo, actualmente en Sudamérica, los espacios abiertos se cree que ocupan el 15% aproximadamente del territorio, mientras que en el último periodo glacial, los espacios abiertos como sabanas, pastizales, desiertos, estos ambientes propicios para la megafauna, ocupaban más del 65% de todo el territorio. Entonces, estas oscilaciones... entonces había más tierras aptas para estos
mamíferos en la época glaciar que en las épocas más templadas. Exacto, Andy. Ah, Cuando ocurrían las épocas glaciales, el aumento de la temperatura a nivel global disminuía también el nivel del mar, muchas zonas, muchos terrenos quedaban cubiertos de glaciales y esto producía mayor cantidad de ambientes abiertos, que son los ambientes propicios para estos animales. Es decir, los megaherbívoros, los herbívoros de grandes tamaños, son más propicios para su sobrevivencia o su supervivencia, mejor dicho, en ambientes abiertos, como pasa actualmente en una claro. sabana africana, por ejemplo, que en ambientes húmedos de bosques y selvas. Todas las teorías que hipotetizan la extinción de la megafauna, o la mayoría de ellos, hace hincapié en la influencia que tuvo el ser humano contra estos grupos de poblaciones. Hay una de las teorías más viejas, pero ahora un poco aceptada, que es la teoría de los cambios climáticos, que dice que posiblemente estos cambios climáticos de frío a calor hizo que los grandes mamíferos terminaran extinguiéndose, pero no hay evidencias concretas de que la última glaciación haya sido o más extensa o más fría que las anteriores, entonces no habría razón de por qué pensar que la última glaciación los terminó extinguiendo y no las 20 anteriores que también ocurrieron. Claro. Hay una de las hipótesis que supone que pueden haberse extinguido por infección. Supone que en esta gran migración que hubo del norte al sur y del sur al norte, posiblemente algunos animales trajeron consigo enfermedades para los cuales los megamamíferos autóctonos no tenían anticuerpos específicos, un poco lo que pasa ahora con la pandemia, y estas extinciones en masa se debieron principalmente a epidemias. Bien. Tampoco hay evidencias muy concretas de esta teoría. Pero hay Claro. una teoría que es muy popularizada, que es la de responsabilizar al ser humano por cacería, una sobrecacería sobre las poblaciones de los megamamíferos. Si bien hay evidencias concretas de que los primeros pobladores humanos cazaban fauna, especialmente fauna de gran tamaño como guanacos y megafauna también, hace muy poquito se publicó un trabajo científico de un grupo de arqueólogos de Argentina que muestra una correlación positiva entre ciertos sitios arqueológicos de Sudamérica, numerosos de ellos, donde encontraron un tipo de herramienta, una punta de lanza conocida como cola de pescado, que es una herramienta sofisticada para la época, que está asociada con la matanza o con la caza de megaherbívoros. Ellos encontraron diferentes sitios arqueológicos en lugares donde efectivamente se encuentran fósiles de megaherbívoros y pudieron Claro. correlacionar mostrando que la aparición de esta punta de lanza aparece hace 13.000 años, que coincide con la llegada de los seres humanos a Sudamérica, y desaparece esta herramienta hace 11.000 años. Estos 2.000 años que encuentran la herramienta coincide con una declinación profunda de los megaherbívoros, incluso de una declinación demográfica de las poblaciones humanas. Luego de estos 2.000 años de convivencia o de cacería, aparentemente especificada o en grandes herbívoros, hace que los megaherbívoros se terminen extinguiendo y la población humana, bueno, luego se recupera. Sin embargo, hay una teoría muy aceptada en la comunidad paleontológica, propuesta por paleontólogos argentinos, por paleontólogos del Museo de la Plata, Sí. liderada por el paleontólogo Alberto Sione, que propone una teoría conocida como la del broken zigzag, es decir, el zigzag roto. Y es A muy ver. interesante porque es una teoría pensada para faunas de Sudamérica, propuesta por autores sudamericanos. Nosotros estuvimos en contacto con uno de los paleontólogos autores de la teoría, Leopoldo Soibelson, quien nos contó acerca de por qué esta teoría paleontológica está más arraigada o más aceptada en la comunidad paleontológica, a diferencia de las otras teorías que conocemos. Pero Claro. esta teoría lo que propone es, además de lo que se conoce a nivel ambiental y a nivel
antropogénico, son diferentes factores biológicos que le dan un valor agregado. Es decir, ellos lo que ven es que durante estos últimos 2 millones de años, estas fluctuaciones climáticas debido a los periodos glaciales intercalados con periodos interglaciales que ocurrieron cíclicamente en el tiempo, llevaron a los cambios en la vegetación. Estos cambios en la vegetación hicieron que grandes extensiones ambientales o grandes ecosistemas se achicaran durante las épocas interglaciales, y eso produjo un confinamiento de muchos de estos grupos de megamamíferos a áreas más restringidas. Esto hizo que el flujo génico, el intercambio genético entre poblaciones, que es crucial para la viabilidad de una especie, se interrumpiera. Un grupo de especies con material genético empobrecido es más vulnerable ante los cambios climáticos severos. Entonces esto hizo que la biomasa poblacional, es decir, no la cantidad de especies, sino el número de individuos por área, disminuyera en las épocas menos favorables para estos grupos, es decir, en las épocas interglaciales. La llegada del hombre produjo como una especie de golpe de gracia en todo este equilibrio tan frágil que se venía dando hace 2 millones de años. Es decir, no necesariamente tenemos que considerar una caza excesiva por parte del ser humano, porque solamente con una caza ocasional, moderada, supongamos que los seres humanos solamente mataban lo que iban a consumir, que es un poco lo que se espera. Entonces, con una caza moderada y constante durante 5.000 años, que es lo que se estima el ser humano convivió con estos grandes mamíferos, fue suficiente para que en pocos cientos o miles de años estas poblaciones mermaran y se terminaran extinguiendo, como pasa hoy en día. Bueno, Ceci, clarísimo. Creo que entendí bien. Te hago una última pregunta. Entonces, la idea es que si los humanos no hubiesen llegado, tal vez no se hubiesen extinguido. En ese sentido, ¿seguirían siendo los humanos responsables de la desaparición de los grandes mamíferos? Mira, Andy, hay evidencias de que los seres humanos también cazaban especies grandes, de grandes tamaños, pero no megaherbívoros. Entonces, posiblemente, si el ser humano hubiese llegado a una época glacial, donde las poblaciones no eran tan vulnerables, quizás hoy seguiríamos teniendo gliptodontes o megaherbívoros en las pampas sudamericanas. O si la presión de caza hubiese sido con animales de gran porte, pero no estos gigantes, bueno, sí, es muy probable que hoy estuviésemos caminando entre gliptodontes, como dicen los investigadores paleontológicos. Bueno, Ceci, clarísimo. Muchísimas gracias. Como siempre, un lujo enorme tenerte. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, Andy, hasta la próxima. Saludos a todos. Chau, chau. Increíble, interesantísimo todo lo que aprendemos con nuestra querida Cecia Paletti. Nosotros ahora seguimos con más La Liga de la Ciencia.